Pues hoy estoy con mis amigas Eli y Nancy. Estamos aquí en el Four Points y vamos a hablar nada más y nada menos que de feminismo en la actualidad. No te lo puedes perder. Pues nada más, me encuentro muy bien acompañada de dos grandes mujeres invitadas. Gracias por estar esta tarde aquí conmigo. Nancy Torres, te doy la bienvenida a tu podcast, La Dama de la Ley. Elizabeth Rivera, gracias por acompañarnos hoy. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy contenta. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a lo que nos interesa. Quiero que me digas qué se entiende o qué debemos entender de manera coloquial, o qué es para ti el feminismo. Bueno, para mí el feminismo pues es un movimiento social que fue creado buscando pues igualdad de las mujeres. No sé bien a bien, pero todo esto que se va gestando, que se celebra el 8 de marzo, tiene que ver no tanto con algo bueno, sino hubo una, me parece que fue una, se me fue ahorita, una lucha de unas mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres. Que terminó perdiendo la vida. Terminó tristemente mal y viene ahí el tema de que por eso muchas mujeres dicen, no me felicites el 8 de marzo, no me felicites, es conmemorativo. Yo creo que aquí Nancy nos puede aportar. Bueno, pues justamente como lo menciona la compañera, a partir de un hecho catastrófico, violento, es que en la ciudad de Nueva York un grupo de mujeres que trabajaban en una maquila estaban buscando la exigencia de sus derechos laborales, a lo cual fueron encerradas y fueron quemadas vivas. A partir de ese hecho se conmemora el 8 de marzo, justamente contestando lo que mencionabas, no se celebra, se conmemora. Es como si celebráramos la muerte de muchas personas, entonces no es lo correcto decir, es una conmemoración. El 8 de marzo justamente es para reivindicar a esas mujeres y visibilizar la lucha de muchas mujeres alrededor del mundo por sus derechos. ¿Y está mal entonces que un caballero nos regale flores el 8 de marzo? Sí, está muy mal, quiere decir que ese caballero no tiene idea de lo que tendría que ver estos temas y esta incidencia. ¿Por qué? Porque se puede felicitar quizás en otra ocasión, ¿no? Hay varias fechas para felicitar o para regalar, como ahorita próximamente el 14 de febrero te puede regalar flores. Pero el 8 de marzo no es que se reivindique y se felicite a las mujeres por ser mujeres. Es visibilizar una lucha de muchas, en la cual se conmemora una fecha muy importante para todas. ¿Y no consideras que es una postura un tanto radical el que yo le diga a un varón, oye, no me regales flores, no me felicites? Digo, entiendo la parte de que a lo mejor él tiene desconocimiento, pero creo que también el decirle a un compañero incluso de vida, oye, no me felicites por ser mujer, ¿no nos deja en una postura de ser extremadamente radicales? ¿No tendría que ver el tema del ser radical con el poder quizás sensibilizar a un hombre el referente de esa fecha? O sea, una cosa es a lo mejor el deseo personal de decir, bueno, yo como mujer a mí me gustaría que mi pareja, dices compañero de vida, ¿no? Me regale flores. Puedes regalártelo cualquier día. Inclusive ese. Pero es muy importante que como mujeres tratemos de visibilizar estos contextos históricos en el cual por eso se conmemoran fechas muy importantes para las mujeres, como son el 8 de marzo o el 25 de noviembre,
el 28 de septiembre, son fechas muy puntuales que tienen que ver con la incidencia en la lucha de los derechos de las mujeres. Es específicamente, o sea, el 8 de marzo y el 25 de noviembre justamente son fechas muy conmemorativas, pero que refrendan esta lucha de muchas mujeres justamente por alzar la voz para exigir sus derechos. Entonces, quizás podría solicitar que te regalen flores, pero también sensibilizar a alguien que no está familiarizado con estos temas para que quizás también reflexione al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que enseñar al que no sabe, formar al que no tiene conocimientos. Y ahí en esa parte, Elizabeth, quisiera que nos comentaras parte de en lo que tú te desarrollas, que viene en la formación de las niñas. Entiendo que estás trabajando en un tipo de voluntariado que enseña a las niñas. ¿Qué les enseñan a las niñas? Bueno, yo represento, soy dirigente en Relaciones Públicas de Guías de México, Distrito de Veracruz. Nosotros somos una asociación que busca desarrollar el máximo potencial de nuestras niñas en la comunidad. De hecho, somos la asociación de mujeres voluntarias más grande del mundo. Somos alrededor de 10 millones de niñas y voluntarias que trabajamos con un mismo fin. ¿Y no hay niños en esa asociación? No. ¿Y no resultaría un poco discriminatorio entonces para los niños? Lo que pasa es que el programa existe para varones, que es el Scout, y nosotros somos guías, somos puras mujeres. Llevamos un programa, se puede decir en algunas cosas igual, pero al final cada programa está desarrollando, en el caso de nosotros, guías especialmente para la mujer. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos programas mundiales que vienen desde Inglaterra, en donde, por ejemplo, tenemos uno que me gusta mucho que es acerca de tu aspecto. Se llama Libre de Ser Yo, en donde la niña se reconoce, se sabe físicamente cómo es, se valora. Hacemos de lado o hacemos ver que hay estereotipos en donde la sociedad te indica que es ser bello, que todo esto. Y cuando hablas de estereotipos también podría entrar entre que las niñas tienen que ser rosas, tienen que ser princesas, tienen que ser delicadas. ¿Eso entraría dentro de los estereotipos? En este programa en específico no, solamente busca que la persona, que la joven se acepte y se valore por lo que es en todos los aspectos, físico y por dentro. Entonces, también tenemos otros programas, pero este en específico me gusta mucho. Si bien tenemos niñas a partir de los 4 años, este programa funciona para ramas. Trabajamos, por así decirlo, como por grados. No es lo mismo trabajar con una niña de 5 o 6 años que una joven de 13, 15. Entonces, este mismo programa está hecho para diferentes etapas de cómo se va desarrollando la niña. Y yo te pregunto, a título personal, ¿tú crees, volviendo a lo que repetía, que si las niñas tienen que ser rositas, tienen que ser delicadas, tienen que ser princesas, ¿tú consideras que eso es algo que sí se le debe inculcar a los niños? Digo, tú eres madre de familia, sé que tienes hijas, yo soy muy coincidente en que las mujeres debemos de ser ultra femeninas, ultra delicadas, y que hay cosas que a título personal yo sí considero que las mujeres no podemos hacer, o nos cuesta un poco más de trabajo, inclusive por el tema de la fuerza física. ¿Tú qué piensas? Bueno, en mi caso, de manera particular, yo creo que hay que dejar ser a la persona. En mi caso particular, a mí me gustaba mucho jugar, por ejemplo, en mi época, yo no viví aquí en mi infancia, viví en el extranjero, entonces estaban ya los Transformers, por ejemplo, y a mí me encantaban los robots, a mí me encantaba jugar, yo jugué béisbol, y créeme que soy muy femenina, claro. Entonces yo creo que hay que dejar que jugar o hacer lo que el niño o la niña quieran. Sí, el hecho del estereotipo del azul y rosa, yo creo que eso siempre va a existir, o sea, cada quien pues lo debe o lo maneja como mejor le parezca. Y yo siempre he dicho que debes de conocer y escuchar a tu hijo, no decirle, bueno, no, es que tú debes hacer esto, lo otro, sino escucharlo.
verlo. O sea, desde muy temprana edad, un niño o una niña, tú puedes ver y debes de ver como padre, también los maestros, los tíos, para qué es bueno, y no para encasillarlo, sino es importante reconocer en la persona qué le gusta, qué sabe hacer, qué puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho a que el niño pues, se pueda desarrollar, a que tenga pertenencia, que tenga seguridad, y es algo que hace falta muchísimo que tanto el niño como la niña, en este caso la niña, se lo crea. Nancy, y ahora tú me gustaría que me dieras tu opinión al respecto sobre los estereotipos, qué tan buenos son conservarlos, si esto va de la mano con el feminismo, si el feminismo no aprueba este tipo de prácticas. Bueno, hay algo que se llama patriarcado, que es un constructo sociocultural en el cual hemos crecido y venimos arrastrando por siglos. Hay una brecha de desigualdad muy grande entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el acceso de los hombres a muchos contextos socioculturales han sido muy diferentes al acceso de las mujeres a esos mismos accesos socioculturales. En ese sentido, hay una desigualdad, y esa desigualdad justamente donde crecemos las mujeres en un constructo sociocultural que nos determina a ciertos estereotipos de género, es justamente lo que nosotras llamamos el patriarcado. En ese sentido, justamente el feminismo busca romper esos estereotipos. Un color no hace a una niña más o menos niña. Cada persona, cada mujer, tiene la libertad de decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida. Por ejemplo, estábamos muy acostumbradas a que se determinaba la famosa práctica esta de los baby shower, ¿no? Iba a ser niño, azul, iba a ser niña, rosa. Sí. No sabía, amarillo. Pero es un color al final de cuentas. O sea, tú le pones un mameluco azul a una niña y no afecta en nada a su persona. No deja de ser niña. No deja de ser niña. Si tú ves a un niño jugando con una muñeca, no va a dejar de ser niño. Lo peor que le puede pasar a un niño por jugar con juguetes que se cree o se consideran determinados para mujeres es o que aprenda a cocinar en algún futuro, o que sepa cargar a una infancia en algún futuro cuando sea padre, o sea, que sea un adulto funcional. ¿Por qué? Porque buscamos romper justamente con esos estereotipos de género donde solamente nos determinan que las mujeres podemos desempeñar tal o cual función en la sociedad. Y, por ejemplo, es muy importante comentarlo, no es que se juzgue, eso está bien o eso está mal, pero si siguiéramos con esos constructos socioculturales hasta el día de hoy, las tres no estaríamos aquí sentadas hablando con total libertad, ¿no? Porque imagínate, se seguirían refrendando esos estereotipos de género donde, por ejemplo, se determinaba hasta antes de 1956 que las mujeres no podíamos votar, o que las mujeres no podíamos estudiar, o no podías estudiar otra cosa que no fuera algo que se considerara exclusivo de mujeres. Y los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado mucho y yo creo que hoy por hoy esa desigualdad laboral se ha reducido enormemente. Pero también tendríamos que analizar otros aspectos porque estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de nuestra cultura y yo sí considero, ahorita ustedes me van a dar su opinión, ¿qué piensan si realmente ya hemos logrado romper el techo de cristal? ¿Tú qué piensas, Elizabeth? Yo creo que no se ha roto, aunque ha habido muchas cosas buenas. Un ejemplo sería, yo le platico a mis hijas que viven en una época, son muy afortunadas, o sea, no, inclusive te puedo decir que el mismo cine, me acuerdo mucho y se me quedó muy grabado, una película de Chespirito que ves que es muy americanista. Sí. Entonces, su esposa se embaraza y bueno, ya estaban en el partido y ya van a hacer y no sé qué. Entonces, nace y dice el doctor, o no, un personaje dice, ya va a ser futbolista. Y el doctor saca al bebé y dice, no, es niña. Es niña.
Eso fue en 1970 y algo, 71, 72. Entonces, siempre, bueno, ha existido eso, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha, de hecho yo lo veo con amigos míos, con amigos de nosotros, sí hay una diferencia cuando tienen un varón, cuando tienen una niña. Es más, cuando tienen una niña y un varón, se ve cómo festejan el varón. Ajá, la forma de celebrar, ¿no? El junior, el junior, sí, el ya junior. tiene novia. Y la niña ya tiene novio. Ay, bueno, así como que sí sigue. Al revés, no, que no tenga. Esa es una respuesta muy común. Ella no va a salir de casa, Sí. no va a tener novia hasta los 30. Entonces, sí, son respuestas. Inclusive cosas que se pueden, para mí no son nada agradables escuchar. Yo tengo 2 damas, yo soy una dama, o sea, y no, o sea, simplemente toda la vida lo he pensado así, que no hacen comentarios que no, por ejemplo, si es hija si es hijo de mi hijo, quién sabe, si es hijo de mi hija, es mi nieto, o sea. Dices, Micromachismo. ¿Cómo pueden decir? O sea, eso no se me hace correcto, pero aún con todo y esto, yo creo que mis hijas, la generación de ahorita, tiene muchísimas oportunidades, más que nunca en la historia, a nivel educativo, por ejemplo. Y a nivel laboral, porque por ejemplo, cuando tú y yo iniciamos en el mercado laboral, era un mercado laboral diferente. Yo les puedo decir a título personal que cuando yo entré a trabajar en una empresa bastante grande, por el hecho de ser mujer y teniendo el mismo puesto, yo ganaba como un 20 o 30% menos que caballeros que se encontraban en el mismo puesto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Nancy? Bueno, justo a la pregunta que decías sobre el techo de cristal, de hecho, en los últimos meses se ha manifestado mucho ese término, ¿no?, del techo de cristal, porque el contexto histórico de nuestro país pues ya nos da una perspectiva y un panorama muy diferente a los que veníamos arrastrando históricamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llega la primer mujer, ¿no?, a ocupar pues el puesto más importante y relevante en el gobierno mexicano. En ese sentido se ha manejado mucho el término del techo de cristal, que se ha roto el techo de cristal. Y si bien es una vertiente de esto, no se ha roto por completo. No, o sea, es una lucha muy, muy insistente de muchas mujeres que estamos trabajando, estamos incidiendo y seguimos luchando día con día para que se sigan avanzando en estos logros que se han ido ganando en este contexto. En esas conquistas. Yo cuando digo que se ha roto el techo de cristal, me refiero principalmente al tema de que ya podemos aspirar prácticamente a todo tipo de puesto, no es exclusivo de un género, y que los salarios sí están homologados. A eso me refiero. Sin embargo, en la práctica, creo que todavía seguimos teniendo prácticas machistas, prácticas misóginas, donde la mujer aún sigue siendo descalificada o subordinada su opinión a la de un varón. Pues yo invito siempre a las personas a que reflexionen en torno a la pluralidad. ¿Por qué? Porque a veces se desvirtúa mucho el tema cuando hablamos de feminismo, pensando que las mujeres que nos asumimos feministas hacemos como una obligación, ¿no?, de que ahora tienen que ser las cosas de otra forma, ¿no? Y como que es una imposición. Cuando hablo al respecto de reflexionar en lo plural, en lo colectivo, justamente es desprendernos un poquito de lo que yo haría, cómo yo llevo mi vida, cómo yo asumo mis decisiones y cómo yo espero, ¿no?, que se vive en mi casa, que, por ejemplo, en mi caso yo tengo un hijo y una hija, ¿no?, cómo asuman, ¿no?, sus acciones, desprenderme un poquito de lo personal y pensar un poquito en lo colectivo, porque justamente en el tema de las desigualdades, en el tema de los derechos, en el tema de esta incidencia política, porque el feminismo es una incidencia desde lo político, lo social, lo cultural, es justamente tratar de ver más allá y ver desde lo colectivo
porque todas tenemos la libertad, todas las personas tenemos la libertad de decidir cómo vivir y cómo asumir esas vivencias, pero al pensar en lo colectivo, es no como yo decida vivir mi vida, quiero que lo vivan las demás mujeres, ¿no? Y ahí me iría al tema, por ejemplo, que hace un rato comentabas sobre el respeto a las decisiones y el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo. Es sabido por todos que uno de los estándares de las grandes luchas de las mujeres feministas es precisamente el decidir sobre tu cuerpo. Pero ¿qué pasa en temas como el aborto? O sea, creo que yo puedo decidir por mi cuerpo, sí, pero cuando esto implica a un tercero, ¿qué tanto o hasta dónde puede llegar mi derecho a decidir sobre la vida de otro? Y ahí es donde me remito a que muchas veces hay cosas tradicionales que vale la pena conservar. Me gustaría que me dieras tu punto de vista, Eli. Bueno, en ese sentido, yo creo siempre lo primero es la educación. Antes de que llegue a embarazarse una mujer, antes de todo eso, desde muy temprana edad, hay que empezarles a hablarles de sexualidad. En algún momento leí que un padre y una madre, o sea, mientras más se hable, o sea, de acuerdo a la edad, obviamente, la educación al final, pues ya se considera como una ciencia. Tú puedes, hay muchísimos libros, está el YouTube, o sea, hay tanta información y herramientas que uno como papá, y también en la escuela, o sea, lo primero es educar. Una persona que tiene una buena educación, que se le dice sin tabús y todo, es más probable. Yo no digo que jamás en la vida, o sea, va a pasar, va a seguir pasando, pero uno como padre tiene esa responsabilidad de educar, de darle herramientas a tus hijos para que puedan tomar una mejor decisión y no llegar a eso. Y pues eso es fundamental, que se valoren, que tengan empatía, por ejemplo. No nada más hagan las cosas sin pensar, o sea, ¿qué te digo? O sea, obviamente en algún momento va a pasar, en algún momento no podemos hacernos ciegos de que no van a tener relaciones y todo. Pero mientras más estés del lado de tu hijo, de tu hija, o sea, por los dos, no importa que sea varón o mujer, yo creo que las cosas pueden mejorar. Sí, pero lo que estoy comentando es exactamente ese estandarte o ese derecho del que hace la mujer de decir, bueno, es que no importan las causas por las que yo tengo un embarazo. Yo decido si voy a tener o no voy a tener este bebé. Uh-huh. Entonces, he sabido, como les comento, si estoy diciendo algo que esté equivocada, me corriges, Nancy, que las mujeres apoyan este tipo de situaciones porque dicen, pues es que es tu cuerpo y sobre tu cuerpo mandas. Mi pregunta es, ¿hasta dónde voy a mandar cuando está en tutela la vida de un tercero que nadie le pidió su opinión si él quería venir a estar en esta cancha, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante aclarar varios puntos. Por ejemplo, las mujeres no nos embarazamos solas, ¿no? Sí, es correcto. Las mujeres, o sea, hay muchos contextos en los cuales una mujer se puede embarazar. Ahora, sí, hay una responsabilidad desde la cuestión a lo mejor familiar, ¿no? De las infancias, de tratar de acercar la información fehaciente a las adolescencias sobre todo. Pero eso es como generalizar un todo. O sea, yo pregunto, ¿nada más las mujeres mayores de edad se embarazan? No. No. Hay embarazos adolescentes, sí. Ya ha bajado, ¿no? Bueno, pero el rango de edad, pero si ha bajado el rango de edad, quiere decir que también, o una de dos, hay una desinformación muy generalizada a partir de las infancias, unas preadolescencias, y también estamos dejando fuera, al generalizar una opinión personal, estamos dejando fuera muchos contextos donde tiene que haber mucha violencia. Niñas violadas inclusive por su familiar más cercano, que puede ser su papá, sus hermanos.
Sí, por supuesto. Entonces, a ver, en ese sentido, sí, efectivamente, muchas mujeres que nos asumimos feministas seguimos en esa lucha de la despenalización del aborto. Por fortuna, en el 2021, en el estado de Veracruz se ha despenalizado el aborto y cualquier mujer puede acceder a su derecho, se le tiene que garantizar. En cuestiones de violencia sexual se exige la NOM 046, que es una norma federal, donde cuando hay una agresión sexual, las mujeres pueden acudir a cualquier centro de salud a exigir la NOM 046 y por default, sea un estado con derecho o sin derecho a la ILE, que es interrupción legal del embarazo, puede acceder. ¿Por qué lo digo? Porque sí, efectivamente, o sea, el depositar derechos en un no nacido, todavía no podemos hablar de una persona. Nosotras las mujeres no somos incubadoras. O sea, una persona, justamente en el contexto del derecho, cuando nace, tiene derechos. Bueno, lo acabas de decir en el contexto de derecho, pero científicamente está probado que ya hay ondas cerebrales desde el momento casi de la concepción. Y en eso nos enfrascaríamos en un contrapunteo de opiniones. Pero entiendo tu punto, y respetable, como el de muchas otras mujeres. Yo coincido en los temas de violencia sexual, pero también creo que a veces estamos transgrediendo derechos vuelvo a decir, de los no nacidos, en el afán de justificar, es que simplemente acabo de darme cuenta que por mi responsabilidad, y estoy sacando del contexto la gente de violencia sexual, estoy sacando del contexto a la gente que no tiene acceso a información, sino gente que sí la tiene, que gente de manera irresponsable dice, ahora sabes qué, ya decidí que siempre no quiero tener un hijo, porque es mi cuerpo y sobre mi cuerpo decido. Pero volvemos a lo mismo, son opiniones muy diversas. Creo que todas las opiniones son respetables desde el punto en donde tú ejerces tu derecho y no transgredes el derecho del otro. Es correcto. Entonces, hay también que tener como muy en claro, cuando hablamos desde el contexto personal, desde mi prejuicio, ¿no? Desde lo que yo juzgo en una sociedad o en otra mujer o en otro hombre o en otra persona, de lo que yo quisiera para mi vida, de lo que yo veo bien, de lo que yo veo mal, y otra cosa es el contexto desde la colectividad. En las cuestiones de derechos como tal, por ejemplo, en el Estado se tenía un derecho que decía desde la concepción hasta la muerte natural. Uh-huh. Entonces decían que una vez concebido, o sea, una vez que existía un embarazo, tú tenías que defender esa vida hasta que muera la muerte natural. Lamentablemente, en nuestro estado, que es uno de los primeros estados que se han mantenido en un contexto donde la violencia feminicida existe, era incongruente el decir que tú defendías desde la concepción cuando muchas mujeres morían asesinadas y no podías defender a esas mujeres que estaban siendo ya una persona viviente, ¿no? Entonces, por eso se derogó justamente ese artículo. Se derogó, ya no existe. La Suprema Corte lo ha mantenido y una cosa es lo que yo juzgue o piense que como deban de vivir las mujeres su vida y sus decisiones, y otra cosa es que así yo determine que las mujeres tienen la obligación de vivir su vida y sus decisiones. No, de hecho, comencé diciendo que es pluralidad de opiniones, que ustedes, y hablando de ustedes las feministas, porque yo no me considero como tal, tienen el derecho a expresar y a defender lo que ustedes consideran conveniente, pero hay otros grupos que no nos concebimos como feministas o que ejercemos otro tipo de feminismo quizá, porque también hay otros tipos de feminismo, que no coincidimos con ese tipo de opiniones y no necesariamente somos minoría. Simplemente somos muchas otras personas y individuos que pues tenemos otro tipo de manera de pensar. Pero bueno, ahora vamos a abordar otro tema. Ya hablamos sobre techo de cristal, ya hablamos sobre cómo se puede ayudar a las niñas, porque creo que esto, y en esto me vas a abonar mucho, Eli, creo que esto viene desde la infancia, ¿no? ¿Cómo puedes ser una mujer que te des a valer, que te des a respetar? Creo yo que el principal sustento de esto es tu hogar, tus padres, tu familia,
las que somos afortunadas en contar con este contexto. Y Claro. para eso es parte de lo que ustedes hacen en donde te encuentras. Platícame de eso. Sí, gracias. Mira, bueno, nosotros somos una asociación que, como lo comenté, buscamos el desarrollo máximo del desarrollar el máximo potencial de nuestras niñas a través de varias habilidades. Nosotros, pues, sábado a sábado, porque son juntas sabatinas, trabajamos diferentes programas financieros, de autoconocimiento, de campismo, de insignias internacionales para conocimiento acerca de la naturaleza, del cambio climático. También pues trabajamos inclusive manualidades, muchísimas actividades para que la niña, a través de este juego, porque todo se hace jugando al aire libre, no trabajamos en aulas, todo siempre en parques. Ahorita estamos trabajando en nuestra máxima casa de estudios aquí cerca de la plaza que está acá sobre Ruiz Cortines y Juan Pablo II. Ellos nos avalan, nos respaldan. Somos una organización internacional y pues nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Tenemos niñas a partir de los 4 años. De hecho, el programa es para niñas desde los 4 años hasta los 21 y cada niña va desarrollándose pues a su ritmo. Por eso decimos que nuestro método, nuestro sistema es no formal. Nosotros trabajamos de acuerdo a cada niña cómo se vaya desarrollando. ¿Cuál crees que es la principal diferencia, por ejemplo, en la educación que tú tuviste? Tú y yo somos prácticamente contemporáneas con la educación que tienen las niñas de ahora. ¿Ves un camino recorrido en pro de la mujer? Por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor nos criaron con la idea de que, bueno, sí, vamos a tener una profesión y vamos a trabajar eventualmente para posteriormente casarnos, y hoy en día se les educa de manera diferente a las niñas. Yo creo que sí, algo que es muy bueno para mí es simplemente el Internet. El Internet ha abierto toda esta globalización de programas, de oportunidades. Un joven en muchas universidades, en muchos programas, el problema no es el dinero, ya no es el dinero, porque hay muchos sponsors, hay muchas personas que apoyan la educación. Entonces, a través de todo el tiempo de manera personal con mis hijas, hay programas muy buenos que un niño de escasos recursos puede tener acceso. Se puede ir a Estados Unidos, a Europa, todo pagado. El tema acá es que el joven demuestre pues que tiene todo, ¿no?, para poder desarrollarse y poder entrar a ese programa. Sí, creo que ha habido brecha. O sea, al mismo tiempo, específicamente en México, para mi punto de vista, el mismo Internet, de manera, ¿cómo lo podría decir?, irónica, sí ha hecho una brecha entre las escuelas de gobierno y las particulares. ¿Las niñas de hoy sueñan con casarse? No todas, ya no. Nancy, ¿tú cómo vives el pertenecer a un colectivo activista feminista? ¿Sientes que hay por parte, me voy a referir específicamente a los varones, ¿sientes que hay algún señalamiento, algún estigmatismo? ¿Has sentido alguna vez eso? Sí, claro. A lo mejor, aunque no fuera activista feminista, yo creo que siempre existe un señalamiento, un estigmatismo, siempre nos han etiquetado a las mujeres, inclusive hasta dentro de las mismas mujeres, ¿no? Es a lo que mencionaba en un principio, justamente este constructo sociocultural donde nacemos y crecemos dentro de un patriarcado, donde las mujeres que alzan la voz, las mujeres que exigen sus derechos, las mujeres que luchan por sus derechos, porque me asumo una mujer que
incido y lucho por mis derechos y por el derecho de todas, porque creo firmemente que todas las mujeres, todos los derechos. En ese sentido, pues sí ha habido personas que a lo mejor me etiquetan, en algún momento me han puesto motes, ¿no? Por ejemplo, me llamo Nancy, ¿no? Y me han dicho Feminancy, ¿no? Estereotipan que si te asumes feminista, entonces eres una mujer amargada, una mujer quedada, una mujer dejada, o eres machorra. Muchos estereotipos habidos y por haber, pero no es exclusivo del feminismo. O sea, al final de cuentas las mujeres nos hemos enfrentado en siglos de desigualdades a eso, a hacerlas locas, a hacerlas histéricas. O sea, nosotras, si eres una persona que tienes carácter, entonces es una loca histérica, ¿no? En cambio, si lo ves en un hombre, es un hombre firme, que defiende su postura, ¿no? O sea, pero esto es un constructo sociocultural. En mi caso, yo soy historiadora y justamente me ha tocado ver esas diferencias de los siglos que hemos venido arrastrando, donde lo reafirmo como el ejemplo que puse, hasta qué año, a partir de qué año las mujeres pudimos acceder a educarnos, a ir a una escuela pública. Y hay algo bien interesante ahora que estuve preparando la entrevista. Por ejemplo, el feminismo no es para todos igual, porque una mujer, por ejemplo, de raza negra tiene luchas diferentes. Las desigualdades que nos atraviesan justamente tiene que ver con el contexto en el cual vivimos. Por ejemplo, que era lo que yo mencionaba, cuando hablamos de los derechos a decidir, si hablamos desde nuestro contexto, por ejemplo, que a lo mejor podemos decir somos mujeres que vivimos en una ciudad, sí, somos mujeres que cursamos una carrera universitaria, somos mujeres que nos desenvolvemos en entornos urbanos donde tenemos un súper, donde tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, las situaciones que me atraviesan y esas desigualdades que a mí me atraviesan no son las mismas que le atraviesan a una mujer de mi edad, pero siendo quizás de una comunidad indígena. Ahora, correcto. Si a eso le sumamos que es una mujer afrodescendiente, son otros contextos que le atraviesan. Sí, son luchas diferentes. Yo quisiera tocar, digo, porque este tema es apasionante y además nos puede llevar muchas horas, quisiera tocar dos aristas más de esto. Sororidad, porque lo acabas de mencionar, a veces esta lucha no es nada más en el contexto de hombres o con hombres, sino hay un tema entre mujeres y el tema de la violencia doméstica, que creo que hoy en día solo está enfocada a que puede ser sufrida por una mujer. Y sé que esto puede causar mucha polémica y mucho revuelo, pero la realidad, que bueno, yo soy abogada litigante, muchos lo saben, veo mucho derecho familiar y a mi despacho han llegado muchos hombres violentados y la verdad es que es un tema muy complicado cómo enfrentan los hombres este tema de violencia doméstica. Entonces, si quieres, comencemos contigo, Nancy. Pues, ¿cuál era la primera pregunta? Sororidad. Bueno, el término de sororidad, justamente hasta yo quizás les agregaría un término que se llama afidamento, que también va muy de la mano. La sororidad es lo que se menciona que tiene que haber entre mujeres, justamente esta empatía, esta búsqueda de un bien común, no que seamos amigas, que nos sumemos en una lucha, que nos sumemos una igualdad, que nos sumemos en un avanzar juntas para poder tener otras realidades y otros entornos, ¿no? En donde nos desenvolvemos, nos desarrollamos y en donde vivimos. Y en ese sentido, creo que ahorita mencionaste algo que entre las mujeres, ¿no? Sí. A ver, sí, yo sí quisiera puntualizar. No es que haya una lucha de mujeres con hombres. O sea, no es una rivalidad lo que existe. No, es una desigualdad. Nosotras hemos crecido en una desigualdad muy marcada entre hombres y mujeres, pero también no es que haya una lucha entre mujeres. Es parte de este sistema en donde nosotras hemos nacido y hemos crecido y nos hemos desenvuelto,
¿no? Que es justamente este contexto patriarcal, este refrendar los estereotipos con los que yo nací en mi casa, cómo me educaron, qué es lo que yo vi en mi entorno familiar, qué es lo que aprendí. No podemos negar que todo nos educa. No nada más el papá y la mamá nos educa. Nos educan los amigos, nos educa el entorno, es más, inclusive un papá ausente educa ausencia. Sí, es correcto. ¿No? Entonces todo nos educa, y si esa educación por siglos ha existido esa desigualdad, entonces nosotras vemos nuestra realidad de otra forma. ¿Por qué? Porque ha sido más difícil desenvolvernos para nosotras, ha sido más difícil ganar derechos, ha sido más difícil exigir, por ejemplo, una igualdad de salarios, ha sido más difícil a lo mejor aspirar a un puesto, ¿no? Ha sido más difícil quizás que no se vea una lucha entre la maternidad y una lucha entre mi desempeño laboral, ¿no? Y tú, Elizabeth, al respecto, ¿qué piensas sobre el tema de la sororidad? Bueno, yo pues creo que ahorita está de moda, o sea, es un término que yo empecé a escuchar alrededor de hace como 2 o 3 años. ¿Pero existe realmente? Yo creo que sí. En mi caso, o sea, yo hablo por mí, por lo mismo que estoy en este movimiento, en esta asociación. Mi trabajo como en relaciones públicas, pues requiero de la comunidad. O sea, al final es un círculo, ¿no? Nosotros tratamos con nuestro trabajo de dar algo a la sociedad, en este caso a través de las niñas, pero también nosotros necesitamos pues apoyo por parte de la comunidad, y he encontrado asociaciones de mujeres muy cooperativas, empáticas, dispuestas a la ayuda, ¿no? En mi caso particular, inclusive dentro de Me gusta esa palabra, empatía. Dentro del mismo movimiento en donde estamos, tanto chicas como grandes, encontramos ese espejo, ¿no? De que somos mujeres. Puede ser una hermana guía de Guadalajara, inclusive de Estados Unidos, de Chihuahua, pero tenemos ese fin, esa manera de pensar, porque también el movimiento guía es una forma de vivir. Entonces somos como somos una comunidad que son como una hermandad, ajá, y es muy bonito poder tener apoyo, ¿no? Apoyo de todas, tanto mis hermanas guías como lo he encontrado en diferentes asociaciones aquí en Veracruz. Ahora, respecto del tema de la violencia doméstica, ¿crees que es exclusivo únicamente de mujeres? No. ¿Y qué pasa con los varones? ¿Tú qué crees? ¿Crees que realmente tienen un acceso a la justicia como una mujer? No, muchas veces yo creo que no. Desafortunadamente también eso es un estereotipo en donde se piensa o se generaliza que siempre la violencia es pues hacia la mujer. Pero yo también ahí me gustaría comentar que también hay violencia hacia los niños, inclusive. Sí, claro. Se conoce esto de que el papá violenta a la mamá al niño, el niño a su colega, ¿no? Sí, va escalando, escuela, ¿no? Va escalando, o sea, todo eso. Y al final, pues, es una bola de nieve, ¿no? En donde, pues, la manera de solucionarlo, bueno, imagínate, o sea, viene desde el papá, luego la mamá. Entonces, sí es un poco complicado y no se saca a la luz, no. Un hombre, no sé, o sea, ¿en qué términos podría, qué punto debe de llegar para que diga, ¿sabes qué? Me violenta una mujer, ¿no? Lo más triste de este tema es que muchos de los hombres que son víctimas de este tipo de abusos, lo primero que enfrentan es el temor de ir a poner una denuncia. Y el segundo es que las autoridades normalmente no les hacen caso. Y es algo que hay que decirlo porque así sucede. Entonces, también a nosotras no nos hacen caso. Bueno, hoy en día, tengo varios años litigando, hoy en día y hoy por hoy, gracias a colectivos como en el que tú estás, tienen mucho más apoyo y respaldo, tú lo debes de saber, que un varón, ¿no? Un varón, que yo sepa, no existe un solo colectivo que se llame Hombres Violentados. Creo que debería de haberlo, si a alguien se le ocurre hacerlo, por favor. Pues yo creo que
si hay una necesidad en ese sector de los hombres, ellos se pueden organizar, no necesitan que nosotras los inspiremos ni los organicemos. Yo no dije que los organice una mujer, aunque también pudiera ser. Se me ocurre ahí hacer otra pregunta. Tú que estás tan involucrada en este tema del activismo feminista, ¿hay hombres feministas? Hay hombres que están en un proceso de deconstrucción, que se asumen como aliados del feminismo, del movimiento feminista. Hombres que están asumiendo su responsabilidad en esta sociedad, donde se busca justamente disminuir las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres. Hombres que buscan también, dentro de esta deconstrucción, pues acceder a las nuevas masculinidades, que es justamente romper con esos estereotipos. Regresando a la pregunta que mencionabas de la violencia, ¿cómo le dices? Doméstica. Yo más bien le llamaría violencia familiar, porque creo que cuando se denuncia se toma como violencia familiar, no se le estereotipa como violencia doméstica, porque violencia doméstica ya va en otro contexto que tiene que ver también con personas que prestan sus servicios de limpieza. No, son cosas diferentes. La violencia doméstica se da entre las parejas, la familia, ascendentes, descendentes, colaterales, ascendentes, tus padres, todo eso es violencia doméstica, no tiene nada que ver con las personas de limpieza. No lo mencionaba porque dentro de esta búsqueda de incidir en el contexto de las leyes, en el contexto legislativo, tal cual aparece, ¿no? Sí, como violencia familiar. Pero también si lo buscas vas a encontrar el término violencia doméstica y no está mal claro. Pero bueno, continuamos. Recientemente he estado un poco familiarizada con estos temas porque hemos estado empujando desde mi agrupación, formo parte de una agrupación que buscamos incidir legislativamente en el tema de la ley vicaria. Así es. Justamente la ley vicaria va muy de la mano con el tema que se encasilla la violencia vicaria dentro de la violencia familiar. Y hay muchas dudas al respecto. Creo que puede como ser un ejemplo para este tema, porque hay muchas dudas. Dicen, bueno, pero es que también los hombres son violentados, ¿no? También los hombres en el contexto de la violencia pueden sufrir violencia vicaria, que las mujeres no los dejan ver a sus hijos, les condicionan. Y es cierto. Sí es cierto, pero no es violencia vicaria. Se vuelve violencia familiar. Pero sí es cierto que los limitan, o sea, en cuanto al tema de la convivencia familiar. Aquí lo importante es, nosotras como movimiento feminista no decimos que no existan hombres violentados. Nosotras como movimiento feminista no decimos que ellos no padecen situaciones que tengan que ver con lo familiar, que tengan que ver con la pareja, que tengan que ver con sus hijos o sus hijas, sino que en el contexto de la perspectiva de género, que es una cuestión muy importante que ahorita permea todos los contextos, ¿no? Desde lo legal, el contexto social, el contexto cultural, la perspectiva de género, que es algo que se asume de manera transversal, ¿no? En todos los espacios, se está tratando de incidir y considerar en todos los lugares. Justamente tiene mucho que ver con esto, con las cifras. O sea, no que no existan, pero la diferencia justamente es abismal, ¿no? Uh-huh. A lo mejor el grupo también tiene mucho que ver con que muchos hombres no salen del estereotipo de ser juzgados y les da pena ir a poner una denuncia. Entonces, quizás sí existan muchos casos, pero es muy diferente, muy abismal la diferencia en cuantificando los casos, que no es que nos hagan más caso a nosotras, es que sí se ha tratado de visibilizar esa problemática en las cuales las mujeres, en muchas ocasiones, esa violencia que nunca va en decremento, siempre va en aumento, el círculo de la violencia siempre aumenta y muchas mujeres terminan siendo víctimas, por ejemplo, de un feminicidio, cosa muy diferente a la cuestión de las cifras que existen de los hombres. Entonces, en ese punto, creo que es muy importante visibilizar y contextualizar. Sí existen hombres violentados, sí existen hombres que a lo mejor no están yendo a poner sus denuncias y son víctimas de violencia familiar, pero en muchas ocasiones las cifras son muy, muy, muy abismales entre hombres y mujeres. Yo creo, a título personal, creo que hay muchos crímenes en contra de las mujeres, definitivamente. Creo que sí, la mujer es un ser vulnerable
de violencia en un índice mayor que el hombre. Pero también creo que hay muchos crímenes que se catalogan o etiquetan como feminicidios cuando realmente no lo son. También creo que hay otro tipo de casos, y me voy a ir a otras materias del derecho, por ejemplo en tema laboral, donde se llega a juzgar con perspectiva de género sin realmente cumplir los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado para esto. Entonces sí creo que llega a haber a veces un abuso. Sin embargo, estoy de acuerdo con que hay que seguir visibilizando, hay que seguir en la lucha. Y bueno, pues de verdad lo que tengo hoy por hoy es que agradecerles su tiempo, su amable participación. No sé si quieras concluir con algo, Eli. Pues nada, muchas gracias por la invitación y pues yo les invito a reflexionar en este sentido. Uno como, sobre todo los papás y las mamás, busquen siempre escuchar a sus hijos, siempre escucharlos y pues nada, estamos nosotros a sus órdenes como Guías de México Distrito Veracruz en Instagram. ¿Les puedo dar un teléfono? Sí, claro. 2299-08-4911. Como lo comenté, buscamos desarrollar el máximo potencial de nuestras niñas a través de un programa padrísimo, no se van a arrepentir, allá los esperamos. Muchas gracias por la invitación. Nancy. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Yo pertenezco a una agrupación que se llama Colectiva Colmena Verde. Y bueno, nuestras redes sociales las pongan en el buscador Colectiva Colmena Verde y ahí les va a aparecer lo que hacemos, en qué incidimos. Y la verdad es que sí, también invito al auditorio a hacer esa reflexión, a tratar de ver más allá de lo personal y de nuestras opiniones que nos atraviesan, para poder pensar en lo colectivo y que en verdad la realidad sea muy distante a lo que estamos viviendo, porque tan solo un ejemplo muy simple, ¿no? Las mujeres, los hombres cuando salen a la calle no salen con el mismo miedo que salimos nosotras. Y eso es algo que siempre digo cuando voy a dar una conferencia a algún lado, sobre todo con infancias o adolescencias, porque se cuestiona mucho, es que pasa esto, es que pasa aquello. Hay que empezar también a quitarnos esas como mochilas que les depositamos de responsabilidad a las mujeres, porque vivimos en una sociedad donde las personas, todos por igual, debemos de tener los mismos derechos y debemos de tener también pues las mismas responsabilidades. En ese sentido es muy, muy pertinente, ¿no? Invitarles a la reflexión, invitarles también a no juzgar desde lo individual para poder ver una realidad muy diferente, donde yo espero que las niñas, las adolescentes y las mujeres avancemos juntas. Pues muchas gracias, espero que les haya encantado este programa del día de hoy y recuerden ser femeninas, ser feministas y no se olviden para nada que yo soy Gloria Lira, la dama de la ley. Hasta pronto.